Muy buenos días, hermanas, hermanos. Doy gracias al Señor por estar una vez más delante de esta cámara para poder compartirles a ustedes la palabra del Señor. Gracias le doy al Señor por la salvación de mi alma, porque mi nombre está escrito en el libro de los vivientes, o en el libro de la vida, ¿no? Y eso dijo el Señor: gozaos de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y bueno, acá estamos, hermanos, con ánimo, con fortaleza. Gracias por sus oraciones, hermanos, por nosotros, por mi esposa, por mi familia. Les mando un abrazo grande y muy fuerte a cada uno de ustedes y espero que esta palabra que vamos a compartir en esta mañana sea de mucha bendición. Vamos a hacer una oración y ya vamos a comenzar. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, pidiéndote, Señor, a ti, Señor, que tu palabra sea clara, Señor, sea una palabra de vida, por supuesto que sí, una palabra de fortaleza, una palabra de sanidad, una palabra de prosperidad. Padre, en el nombre de Jesús, que los ojos del entendimiento de tus hijos y de tus hijas sean abiertos a fin de conocer más de Cristo, del plan maravilloso de la creación y de la salvación y de la restauración. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén, hermanos amados, gloria al nombre del Señor. Usted sabe que nosotros estamos ubicados en la calle José Hernández 384 del barrio El Tambo, en Isidro Casanova, entre Luis Viales, Almeida y José Cetino, ¿no? El número es 384 la altura. Si quiere venir a visitarnos, va a ser bienvenido. Y si quiere congregarse con nosotros, va a ser bienvenido también. El Señor le bendiga a todos ustedes. Y estamos mirando el libro de Judas Tadeo Lebeo, que era un discípulo de nuestro Señor Jesús cuando Él vino acá, caminó en la tierra, no como Salvador. Y no era Judas Iscariote, lo aclaro porque muchos me preguntan cómo es posible que Judas Iscariote haya escrito un libro. No es Judas Iscariote, sino el que lo traicionó al Señor, sino que es el hermano de Santiago. Gracias le damos al Señor. Vamos a leer en el capítulo 1, porque tiene un solo capítulo, y vamos a leer ahí en el versículo 15, creo que es. Ahora les digo bien exactamente, gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, espere que se me fue la Vamos a leer en el versículo 14, gloria al nombre del Señor, del libro de Judas. Señor Jesús. Señor Jesús. Estamos en el 14. Dice, de los cuales también profetizó Enoc séptimo desde Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares. ¿Vio? Con sus santos millares. Dice acá que no séptimo. Desde Adán profetizó de esto diciendo, he aquí el Señor viene con 10 millares de santos para ejecutar los juicios sobre todos. 10 millares de santos. Y eso es la esposa.
Ellos son los vencedores que fueron arrebatados en la primera fila, ellos volverán con el Señor. Viene con 10 millares de santos. Eso es para establecer su reino milenial de acá en la tierra. Entonces vemos acá que Judas no habló del Señor arrebatando a los santos al cielo. Él no tocó ese tema. Esto está implicado, ¿no? ¿Por qué está implicado? Porque vemos que vienen. ¿Quiénes vienen? Los que fueron arrebatados. Está implicado el tema, pero él no tocó el tema del arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Entonces vemos que los apóstoles del reino, de los cuales Judas fue uno, ellos siempre enfatizaron la revelación o cuando iba a venir el Señor Jesucristo, ¿no? Ellos esperaban la venida del Señor Jesucristo, pero ellos no hablaron sobre el arrebatamiento de la iglesia. Ese tema le fue dado al apóstol Pablo, ¿no? Y a sus discípulos, por así decirlo. Ellos sí hablaron sobre eso. Y ellos hablaron de cómo la iglesia iba a ser arrebatada, iba a ser trasladada, ¿no? Porque ellos tenían el mensaje para la iglesia. Todo el mensaje para la iglesia nosotros sabemos que Dios se lo dio al apóstol Pablo, ¿no? Y eso porque a Dios se le ocurrió. Dios quiso hacerlo así. Y bueno, y si Dios quiso hacerlo así, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. Ahora, fíjese que Judas, en cuanto a la traslación, él ni siquiera insinuó que Enoc fue trasladado. No insinuó eso. Sabemos que Enoc es figura de la traslación de los santos. Y el apóstol Pablo lo hace, él menciona eso en el libro de, disculpen hermanos, en el libro de de Hebreos, capítulo 11. Pablo menciona eso. Y que los santos del Antiguo Testamento ya fueron resucitados y ya fueron trasladados en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ellos ya tuvieron ese lugar. Y usted puede leer en Hebreos capítulo 11 y usted ahí va a poder asesorarse del arrebatamiento de los santos del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo podrá Enoc hace 4.000 años contar cómo podría él haber contado lo que iba a ocurrir, ¿no? Después? Porque él no podría hablar del arrebatamiento de la iglesia porque eso no había acontecido. No hizo mención Judas. Entonces, fíjese, perdón, Enoc, no Judas, Enoc. Entonces, Enoc caminó con Dios, dice. Entonces nosotros vemos que aquellos que caminan con Dios, ellos tienen una visión, un ojo singular, los ojos del águila, por así decirlo, ¿no? Y con esos ojos del entendimiento que hoy se dice, vemos lo que Dios ve, ¿no? Y hablamos lo que Dios habla, con esos ojos. Con nosotros, cuando tenemos los ojos del entendimiento, nosotros podemos tener comunión con Él. Él sabe. No sabemos lo que Dios sabe y comprendemos lo que Él comprende, con los ojos del entendimiento. Porque está escrito que el secreto del Señor es para aquellos que le temen y que le aman, ¿no? Él no le cuenta su secreto a todos. Él le cuenta sus secretos a aquellos que le aman y que le temen. Entonces, cuando habla de que Enoc caminó con Dios, es para este tiempo, caminar con Dios es beber del Espíritu,
nosotros bebemos del Espíritu y participamos de su naturaleza divina, ¿no? Aprendemos su voluntad. El Señor no puede hacer saber de sus cosas a más gente porque ellos no procuran saber. Bueno, mucha gente no le interesa saber lo que Dios les quiere decir. Vio que hoy es muy común que cuando usted habla nadie le presta atención. Usted habla solo. ¿Vio? Es muy común, más en la familia, porque siempre están ocupados. Así Dios tiene muchas cosas para comunicarnos a nosotros, pero nosotros siempre estamos demasiado ocupados para atenderlo. Y entonces terminamos no conociendo su voluntad, no conociendo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos. Por eso caminar con Dios significa escucharlo, significa atender, significa conocer su voluntad. Eso significa caminar con Dios. Entonces, Él está dispuesto, Dios está dispuesto. Pero su pueblo, la iglesia, está indiferente. Y Jesús dijo a Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como la gallina junta a su polluelo debajo de sus alas y no quisisteis? Israel, ¿cuántas veces quiso juntarlos? Y no quisieron, siempre estuvieron demasiado ocupados. Hoy tenemos que tener cuidado en estas cosas. Podemos ocuparnos de las tareas que tengamos que ocuparnos, pero nunca olvidarnos que Dios quiere compartir con nosotros su voluntad. Y Él quiere que nosotros conozcamos su voluntad, perfecta y agradable. Pero para eso tenemos que inclinar el oído, como estuvimos hablando en este último tiempo. Entonces, fíjese, y un día le mostró las dos grandes nuevas verdades de Dios a Enoc. Primero, que sería tomado al cielo sin morir. Y él tomó de ese conocimiento, de esa noticia, se tomó de ahí, de esa gracia, la creyó y vivió en base a eso. Y el segundo, él caminó y agradó a Dios. Y ahí está lo que tenemos que hacer como individuos y como iglesia. Tenemos que caminar agradando a Dios. Cuando hablamos de agradar a Dios, hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios. ¿Vio? Entonces, tenemos que caminar agradando a Dios. Agradamos a Dios cuando inclinamos el oído para saber su voluntad. Entonces, el Espíritu le reveló la venida del Señor para juzgar al mundo. Tal vez le reveló a Enoc que estaría entre aquel sin número que vendrían con él. Tal vez le reveló, eso es una interpretación, tal vez no se sabe eso. Gloria al nombre del Señor. Bueno, así como Dios trató con Enoc, así también Dios trata hoy con nosotros. Tenemos que caminar con Dios como Enoc. Tenemos que tener comunión con Dios. Él estará complacido en revelarnos a nosotros los propósitos, en hacernos saber sus planes para el futuro. Eso es lo que ahora vemos, que no solamente Enoc caminó con Dios y llegó a conocer las cosas que iban a acontecer, sino que Judas también caminó con Dios. Por eso Dios le reveló a Judas, le mostró a Judas las cosas que iban a acontecer. Porque en el versículo 14 dice, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo de Adán. ¿Vio? Él caminó con Dios y Dios le reveló su propósito, su voluntad, su misterio. Le reveló Dios a Enoc. ¿Vio? Porque no prestaba atención. Prestaba atención a Dios. Caminar con Dios es prestar atención a Dios. Bueno,
¿Con quién tiene que caminar la iglesia? ¿Con el mundo? No. Con la carne no. Con el diablo tampoco. ¿Con quién tiene que caminar la iglesia? Con Dios. No caminó con Dios y fue traspuesto. Gloria al nombre del Señor. No, ahí eso puede leerlo usted ahí en Génesis capítulo 5, 18 creo que está. ¿No? 5, 18. Bueno, él le reveló todo a Enoc, le hizo saber, ¿no? Que él iba a ser trasladado y bueno, y muchas cosas más le hizo salir, porque él caminaba con Dios. Entonces, usted quiere saber las cosas de Dios, usted tiene que caminar con Dios. Usted quiere conocer las cosas que van a acontecer en el futuro, camine con Dios, caminemos con Dios. Con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Caminemos con ellos. Ellos tienen que ser nuestra compañía en todo lugar donde nosotros vayamos. Ahora fíjese, cuando nosotros estamos caminando con Dios, Dios nos hace saber del traslado, es decir, que nos hace saber del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, cuando Dios nos hace saber del arrebatamiento de la iglesia, del traslado, nosotros estamos atentos, porque sabemos que eso es algo que va a ocurrir en cualquier momento, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a planificar? ¿Qué vamos a planificar? Planificamos todo lo que nosotros queramos, pero sería tonto de nuestra parte planificar muchas cosas y no estar atento al llamado del supremo llamamiento de la esposa. Usted puede planificar, no sé, muchas cosas de acá a 20, 30 años. Si Cristo viene antes, todo lo que planificó no tiene sentido. Ahora usted puede planificar, pero sobre todo usted tiene que caminar con Dios, yo tengo que caminar con Dios. Dios dice que Él viene en cualquier momento a buscar a su esposa. Dios dice que en cualquier momento, ¿no?, va a sonar la última trompeta y entonces vamos a ser arrebatados juntamente con Él en el aire para estar siempre con el Señor. Eso usted lo puede leer en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Gloria al nombre del Señor. Entonces, creen también en la profecía de Enoc, ¿no?, y que se unirán a Jesús para juzgar al mundo. Eso también Dios nos hace saber. Qué hermoso cuando Dios nos hace saber las cosas, ¿no? Bueno, muchas veces mi esposa me habla y yo no le estoy prestando atención. Entonces ya no soy yo quien, no puedo estar sabiendo las cosas. Hasta que me doy cuenta y le digo, disculpa mi amor, me distraje con tal cosa y pongo atención. Pongo atención y entonces yo sé, ya conozco. Ahora, cuando nosotros aprendemos por las Escrituras que podemos estar en la compañía de los vencedores, entonces los negocios de esta vida desaparecen como hoja de otoño. ¿Vio? Los grandes negocios. Es decir, que todo se puede planificar, pero primero está lo que Dios dice, lo que Dios nos hace saber. Porque nosotros no podemos poner los proyectos que nosotros tenemos, ¿no?, sobre el supremo llamamiento, sobre el pensamiento o la revelación que Dios nos da a nosotros con respecto al arrebatamiento. No podemos poner proyectos ahí. Tenemos que ver que primeramente está eso. ¿Por qué? Porque eso puede acontecer en cualquier momento. Y si yo no estoy vestido de esposa, y si yo no me he preparado para el arrebatamiento del supremo llamamiento de la esposa, lo voy a perder. Entonces, no tenemos que inquietarnos tanto por las teologías que muchas veces se discuten, o por estudiar teología, por ejemplo, ¿no? O por qué vamos a estar como hemos estado en la iglesia en esta última etapa. La iglesia estuvo, me incluyo yo también, ¿no?, estuvimos muy afligidos por la política, por las cosas que son de la política, que son de este mundo, ¿no? Pero si nosotros no estamos esperando, no debemos esperar esas cosas, porque
Cristo viene, en cualquier momento viene el Señor y no podemos ser trasladados en cualquier momento. Y entonces nosotros estamos afligidos por la política, por quién gana o quién deja de ganar, quién gobierna o deja de gobernar. ¿Vio? Nosotros tenemos que estar atentos a lo que Dios nos quiere hacer saber. Somos peregrinos nosotros en este mundo. Estamos en un puerto extranjero, testificando de que Cristo viene, testificando de dónde somos nosotros. Somos de arriba, somos seres, ¿no?, de otro reino, ¿no? Y estamos testificando de aquel gobernante que nos va a gobernar a nosotros, que es Dios, ¿no? Que tenemos una cabeza y que obedecemos a esa cabeza atendiéndolo. Quizá podamos persuadir a alguien, ¿no?, que pueda creer en él, en el sacrificio de Cristo, con nuestra manera de ser, o con nuestra manera de pensar o de hablar. Ahora miremos un poco a Enoc, ¿no? Asimismo el séptimo desde Adán dice. Enoc significa delicado, o significa consagrado. ¿Vio? Entonces acá nos está hablando de cómo nosotros tenemos que caminar con Dios, siendo dedicado, atento y siendo consagrado, ¿no? Nosotros no podemos caminar con Dios sin la consagración. La consagración es algo que se produce en nosotros por la santificación. Nosotros vamos consagrándonos a través de la santificación. Aquel que es santo, santifíquese más todavía. Entonces somos consagrados para Dios. Estamos consagrados para Dios por medio de el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, por medio de la fe. Y esta consagración habla de lo que es nuestro sentir en nuestro corazón, ¿no? Y la consagración sin rendición no existe. No, sin rendición. ¿Vio? Lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La consagración sin rendición no existe. Entonces, fíjese, hermanos amados, debemos rendirnos a Dios, ¿no? El rendirnos a Dios es un camino de victoria para nosotros. No, pero pastores, lo que pasa es que yo tengo tantos planes, tengo tantas cosas para hacer y esto y lo otro. Todo eso está bien, no hay problema. Pero primero está Dios. Porque de nada vale que nosotros proyectemos y olvidamos el supremo llamamiento de la esposa. Si olvidamos que Cristo viene en cualquier momento viene el Señor a buscar a la iglesia. Por eso es la amonestación del apóstol Judas, ¿no? Entonces tenemos que ser como Enoc. Tenemos que ser dedicados y consagrados. Tenemos que ser. Enoc fue trasladado, ¿no?, más o menos, según dice la historia, o cuentan algunos, 987 años antes, o después porque él era séptimo de Adán. Después de Adán, 987 años. Eso no lo menciona la Biblia, eso dice la historia, o aquellos hermanos que estudian. Es decir, contando desde Adán para abajo, fue trasladado casi 13 años antes que el primer día dispensacional terminara, ¿no? Esto es algo maravilloso, es algo muy significante según los escritores. Leemos de Moisés en esta epístola: él murió y fue enterrado muy poco después de esto.
pero más de 1000 años, no, más de 1000 años antes, esto ocurrió cuando Moisés fue enterrado, eso fue 1000 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aquí está Elías, otro hombre que fue trasladado. Su traslación tomó más o menos 3104 años, ¿no? Antes de Cristo. Esto hace 2117 años entre la traslación de Enoc y de Elías, ¿no? Lo cual es muy significativo. La traslación de Enoc marca el fin de una dispensación, es decir, 1000 años. Y bueno, pero no voy a hablar sobre eso porque eso es más bien para aumentar el conocimiento de la cabeza. Yo lo que quiero es compartir con ustedes el hecho de lo que Judas nos dice, ¿no? Que dice con respecto a estas fieras de ondas del mar que espuman, a estos falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, a estos que se introducen dentro de nuestra iglesia tratando de establecer la doctrina de Caín, la doctrina de Balaán y la doctrina de Coré, ¿no? Y Judas, hablando de estas personas, dice: fieras ondas del mar que se espuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo aquí que el Señor es venido con sus santos millares de ángeles, dice, a hacer juicio contra todos, dice. Y el Señor viene, ¿no?, con sus santos millares de ángeles a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente, y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces él va a hacer juicio contra todos y convencer a todos los malvados de entre ellos, concerniente a todas sus obras de maldad, de las cuales han cometido maliciosamente. Él va a venir para eso. Y esto es muy duro, por supuesto, es un lenguaje muy duro que habla Judas en esta epístola, ¿no? Esto declara, ¿no?, que qué vista Enoc tuvo al fin. ¿Qué es lo que vio Enoc? ¿Por qué lo vio Enoc? Este juicio. Porque él caminó con Dios. Simplemente por eso. Hoy nosotros somos hijos de Dios, pero ¿con quién estamos caminando? ¿Estamos caminando con el Señor? ¿Estamos caminando con una religión? ¿Con una denominación? ¿Estamos caminando con la carne? ¿Con quién estamos caminando nosotros? Entonces, si nosotros caminamos con la carne, las cosas de la carne vamos a conocer. Si caminamos con el mundo, las cosas del mundo vamos a conocer. Si caminamos nosotros con la psicología, con la psiquiatría, eso es lo que vamos a conocer. Pero si caminamos con Dios, entonces vamos a conocer todo lo que está relacionado con Él, porque cuando caminamos con Dios, Él nos hace saber a nosotros las cosas que son de Dios, ¿no? Y eso es lo que pasó. ¿Por qué Enoc vio lo que Judas escribió? Porque no caminó con Dios. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Y entonces nosotros tenemos que escoger, esto es personal. Usted tiene que ver con quién quiere caminar usted. ¿Con una denominación? ¿Usted quiere caminar con el mundo? ¿Usted quiere caminar con la carne o quiere caminar con Dios? Yo sé que usted quiere caminar con Dios. Entonces camine con Dios. Pastor, ¿cómo hago? Y bueno, cuando usted camina con Dios, el Espíritu Santo lo guía a la palabra de Dios. Y a través de la palabra Dios le hace saber su voluntad agradable y perfecta. Entonces fíjese que todo error es registrado en este libro de Judas, porque dice, y hacer juicio contra todos,
contra todos y convencer a todos los impíos de entre ellos tocante a todas sus obras impías que han hecho impíamente. Entonces, todo error, toda mala enseñanza, toda mala doctrina, toda mala instrucción, todo es anotado eso. Y acá hay 4 todos. El cuarto, malvados, ¿no? 4 todos y 4 malvados. Nosotros tenemos que mirar bien que estos 3 fundamentales males que provocan este juicio son el camino sin sangre, que lo que hizo Caín, que es imperdonable, es un pecado imperdonable de Caín, el infiel error o el ministerio que tenía Balaam, que era predicar por plata, ¿no? Predicar por sueldo, ¿no? Y el otro es la ostentación o la insurrección de Coré en contra de la autoridad. Todo eso va a ser juzgado. Entonces acá estos forman una trinidad de errores que están directamente en contra de la Trinidad de Dios. ¿Vio? Están en contra de la Trinidad de Dios. Y esto va a ser juzgado cuando el Señor venga, cuando el Señor se manifieste. Por eso, el camino de Caín está en contra del Hijo de Dios, el de Caín. ¿Por qué? Él presenta una ofrenda sin sangre, ¿no? El camino de Balaam está en contra del Espíritu de Dios, porque él profetizó independientemente del Espíritu Santo. Él profetizó la verdad en bendecir a Israel 4 veces porque fue obligado a hacerlo. Usted puede leerlo eso en Números capítulo 22, versículo 24. ¿No? Él fue obligado a profetizar. No es que él fue guiado por el Espíritu Santo. Y la contradicción de Coré está en contra de la soberanía del Señor Dios Todopoderoso. Porque Coré fue en contra de Dios, de la soberanía de Dios, ¿no? Y estos tres pecados terribles, ¿no? Van a ser juzgados ese día cuando el Señor venga. Porque esos pecados siguen existiendo y ahora dentro de la iglesia siguen existiendo esos pecados, ¿no? Porque se introducen personas, dice Judas, que en este último tiempo se introdujeron personas, ¿no? Predicando la doctrina de Caín, la doctrina de Balaam y la doctrina de Coré. Por eso tenga cuidado, hermano, cuando usted predica que la salvación es por obras, porque usted está negando la sangre de Cristo, está pisando la sangre de Cristo, es sencillamente así, y no se tendrá por inocente aquel que pisare la sangre de Cristo. No, tenga cuidado. Bueno, usted lo hacía por ignorancia, usted predicaba la salvación por las obras por ignorancia, pero ahora usted está escuchando la verdad, que la salvación no es por obras, sino es por fe. Entonces usted tiene que creer. Y bueno, lea la Biblia, lea ahí en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Vamos a leerlo. A ver, más. Capítulo 10, 8 y 9. Efesios. Sí, no por obra. Efesios. 2, 8 y 9. Tengo que buscarlo en esta Biblia porque Efesios 2, capítulo 2, 8 y 9, sí. Y dice la palabra del Señor, fíjese, escuche. Dice, por gracia sois salvos, por la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Vio? Entonces ahora usted sabe que la salvación es por fe, que no es por obra.
¿no? Entonces ahora usted, hasta ahora usted enseñó que era por obra, por guardar los mandamientos, por ayunar, por orar, por manifestar una justicia que usted mismo tiene. Pero ahora no, ahora usted está entendiendo que la salvación es por fe, por medio de la justicia de Cristo. Por medio de esa justicia somos salvos. Ahora usted dice, no, yo voy a seguir enseñando como a mí me enseñaron. ¿Quién enseñó? La palabra de Dios no le pudo haber enseñado porque la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos. En Juan 3:16 también dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice, ¿no? Sí. Y todos conocemos ese pasaje de la escuela bíblica. Claro, Desde para la que escuela todo aquel que dominicana. cree, dice, para todo aquel que cree. De tal manera, dice, ¿no? Sí, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Juan 3:16. Juan 3:16. Pues entonces, ¿cómo es salvo el pecador? Por medio de la fe. Entonces, fíjese que la doctrina de Caín enseñó que la salvación se obtenía por medio de las obras. Y los que predican la doctrina de Caín, no tengan cuidado, salgan de esa doctrina, abandonen esa doctrina, porque eso trae juicio, trae condenación eso, no traen condenación. Por eso, hermanos amados, no, esto es una amonestación hecha con amor, no es una amonestación hecha con ira ni con rencor alguno, es con amor de parte de Dios. Porque está la amonestación, y gracias a Dios que está la amonestación, porque todavía hay oportunidad para que usted se vuelva de eso. Todos hemos sido enseñados que éramos salvos por las obras, por guardar los mandamientos, por cumplir los mandamientos, por ayunar, por orar, por portarse bien, ¿no? Que éramos salvos de esa manera. Pero ahora entendemos que la salvación es por la fe en Jesucristo, por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre del Señor. Entonces, hermano, deje de predicar el error. Deje de predicar lo que no es verdad. Yo sé que hasta ahora usted lo hizo por ignorancia, pero bueno, ahora no es más ignorante ahora. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, alabado sea el Señor. Son errores. Tanto la doctrina de Caín, la doctrina de Balán y la doctrina de Coré es una trinidad de maldad que es terrible, que va en contra de Dios, de la Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vio? Y esta unidad de maldad, ¿no? Está llamado la unidad de maldad impía. Es una maldad muy grande. Entonces la carrera de Caín fue totalmente religiosa. Balaam fue religioso en cuanto a su oficio. Trajo una familia religiosa. Israel, en comunión con una nación, la nación de ellos eran los moabitas, unió a la iglesia con el Estado, Israel, con los moabitas. Y Coré, pretendiendo ser pío, piadoso, aparentemente introdujo la democracia en la iglesia, o el gobierno del pueblo, ¿no? Preparó el camino para una anarquía democrática, una anarquía democrática, es decir, que la democracia cada uno hace lo que quiere. Y la iglesia no es una democracia, es una teocracia. El único que gobierna es Dios. Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son los únicos que están habilitados para gobernar la iglesia. Y la iglesia somos todos nosotros. Cada miembro de la iglesia le pertenece a Dios, porque Él pagó el precio. Él dijo a Moisés y a Aarón, tomáis demasiado sobre vosotros, viendo que toda la congregación son santos, cada uno de ellos son santos, y el Señor está entre ellos. ¿Por qué os levantáis sobre la congregación del Señor? ¿No? Eso es lo que le dijo Moisés a Coré. Y Coré fue tentado a policiar, ¿no? A discutir, ¿no? La congregación del Señor. Así en la superficie quiso que el pueblo tenga voz en su pensamiento. Es decir, todos podemos opinar en la iglesia.
¿no? Todos podemos gobernar la iglesia, todos podemos decir algo en la iglesia, para que la iglesia esté bien. Pero eso es lo que dijo Coré, cuando se levantó en contra de Moisés. Pero en realidad estaba tras el supremo gobierno del pueblo. Buscaba ser monarca, porque vio estos, yo les llamo creyentes sindicalistas. Vio que los sindicalistas están en defensa de los derechos del trabajador. Y los creyentes, estos creyentes rebeldes, ¿no?, contra Dios y contra su Hijo Jesucristo, ellos defienden los derechos de los hermanos, ¿no? Los hermanos tienen derecho de esto, tienen derecho de lo otro, tienen derecho de hacer con ellos, de educar a sus hijos como ellos quieren, de vestirlos como ellos quieren, ¿no? Y ellos siempre están defendiendo los derechos, yendo en contra de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué hacen eso? Para que ellos reinen sobre ellos. Le dan a los hermanos lo que los hermanos quieren para que ellos sean considerados los pastores de estos hermanos. ¿Vio? Entonces, ese era el plan de Coré. Él quería ser monarca. Y tenemos esta insinuación, ¿no?, en los pies de hierro y arcilla de Nabucodonosor, ¿no?, el imperialista, como diríamos. Él creó un imperio democrático, ¿no? Y eso va a terminar con... eso se va a terminar al fin de esta edad, porque la democracia va a llegar hasta cuando la iglesia sea arrebatada. Después olvídese de la democracia, no va a haber democracia en ningún lado de este mundo, sino que el anticristo va a reinar. El anticristo va a establecer su reino con vara de hierro, sin misericordia, con una maldad peor que la de los nazis, peor que la maldad que se hizo contra el judaísmo en la Segunda Guerra Mundial y en toda la historia. La maldad que va a manifestar este hombre, la bestia o el anticristo, va a ser tan grande va a ser esta maldad, que el pueblo que queda acá sobre esta tierra va a sufrir. Como nunca antes el mundo sufrió antes. Por eso ahora está a la puerta la salvación. Ahora Dios te ofrece la salvación y te ofrece la vida eterna. Y no solamente eso, porque muchos salvos, muchos aquellos que alcanzaron la salvación y la vida eterna, cuando venga la bestia o el anticristo, van a estar en este mundo todavía. Van a estar por no haberse preparado para el arrebatamiento en la primera fila. Y ellos van a ser perseguidos, van a sufrir como nunca antes. El dolor y la angustia y el espanto que va a haber en este mundo lo van a sufrir todos aquellos que se queden. Por eso escape por su vida, ¿no? Esto no es una amenaza, porque Dios no necesita amenazas. Porque si Dios necesitaría amenazas, no hubiera permitido nunca que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Él nos hace ver la cruz. Ahí en la cruz, por medio de la cruz, usted se puede salvar de esta condición. Nosotros ni queremos conocer el anticristo. Y que no lo vamos a conocer, nosotros nos vamos antes. Porque estamos esperando la venida del Señor. Y yo sé que usted también, hermana y hermano. Usted está caminando con Dios como Enoc. Entonces, fíjese, Coré. Él estaba intentando organizar ahí, en medio del campamento de Israel, él estaba queriendo reinar, queriendo ocupar el lugar de Moisés, ¿no? Como aquella... como Nabucodonosor, que quiso poner en su gobierno, ¿no?, la democracia. Y esto está en la iglesia, Todos creen que tienen derecho de hablar, que tienen derecho de opinar, que tienen derecho
de hacer lo que quieren. Pero quiero decirle a usted, hermana y hermano, que usted no tiene derecho a hacer nada dentro de la iglesia, solamente de caminar con Dios. Usted no puede agregar nada, ni yo puedo hacer lo que yo quiera dentro de la iglesia, pues la iglesia no es mía, es del Señor. Todos tenemos que hacer lo que el Señor demanda, ¿no? Y sabemos que las demandas del Señor son fáciles y que producen gozo y alegría a nuestro corazón, felicidad a nuestra familia, prosperidad. ¿No? Él no tiene demandas difíciles que nosotros no podamos satisfacer. No, el Señor puso delante de nosotros demandas que nosotros podemos satisfacer, y en la medida que lo vamos satisfaciendo, es como que usted en la medida que va comiendo algo rico, dulce, que a usted le gusta, usted se satisface. Nosotros cuando satisfacemos a Dios es como algo dulce, algo rico, algo nutritivo que estamos comiendo. No es ninguna hiel, no es ninguna amargura. Entonces fíjese, lo que quería hacer Core era algo político, era algo sutil, ¿no? Era algo verosímil, por así decirlo, ¿no? Aparentemente era tan necesario que las asambleas de los santos, ¿no?, continuamente arrastradas a este torbellino de democracia, ¿no? Hoy no hay verdaderos hombres que establezcan dentro de la iglesia lo que Dios quiere. Porque primeramente que no conocen lo que Dios quiere, porque no caminan con Dios. Caminar con Dios es a través de su palabra, de su consejo. No se conoce la palabra de Dios profundamente. No conocen la voluntad de Dios agradable y perfecta, ¿no? Pero quieren establecer la democracia dentro de la iglesia, concediéndole al pueblo sus caprichos, ¿no?, sus carnalidades, sus ideas al pueblo. Al pueblo hay que enseñarle que ellos no están en una democracia, sino en una teocracia, que ellos son hijos de Dios comprados por medio de la sangre del Cordero, ¿no?, que ellos fueron ahora trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo para hacer la voluntad de Dios y no para poder satisfacerse ellos como ellos quieren. Pero sabemos que todo lo que Coré enseñó termina en la carnalidad. Ahora, otra cosa es la vigilancia, ¿no? La vigilancia. O al imperialismo religioso. También eso tenemos que ver. Tenemos que ver la jefatura de Jesucristo está excluida de la iglesia. El señorío de Cristo está excluido de la iglesia. Y tarde o temprano el Espíritu Santo, como una paloma, se irá. Se irá. ¿Y qué va a pasar cuando la iglesia no tenga el Espíritu Santo? Entonces los resultados, ¿no?, como la historia nos cuenta a nosotros, el poder para sanar al enfermo se va a ir. El poder para acercar al pueblo se va a ir, ¿no? Y van a recurrir a métodos carnales, como pasa hoy. Hoy el Espíritu Santo no está en la iglesia. Todo lo que ocurre es magia. ¿Quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Es magia, es brujería, hechicería, muchas cosas de lo que pasa dentro de la iglesia, ¿no?, que nada tiene que ver con el Espíritu Santo, que nada tiene que ver con lo espiritual. La carne pronto va a ocupar un asiento supremo, ¿no?, y finalmente el poder para salvar al pecador no va a estar. El candelero va a ser removido y acabó. La gloria de Dios se ha trasladado.
solamente va a quedar una profesión, ¿no? Profesan algo, pero sin ser algo. Estas cosas van a ocurrir en el último tiempo, hermano, está ocurriendo ya. Las cosas que están ocurriendo en las llamadas iglesias evangélicas es algo vergonzoso. Es algo que humilla al nombre de Dios, ¿no? Que pisotea el nombre de Dios. La adivinación, el esoterismo, ¿no? La psicología, la astrología, ¿no? El modernismo, y tantas cosas están pasando en la iglesia para entretener a las almas, entretener a los hermanos, que estamos imitando a Coré, estamos imitando a Balán y a Caín. Entonces, no nos sorprende lo que dice el libro de Judas, ¿no? Él está presentándonos un cuadro terrible de la iglesia en los últimos tiempos. Entonces, fíjese cómo dice acá la palabra. Ciego, guía de ciegos, ambos caen en el pozo, ¿no? Ambos, porque son ciegos siguiendo a otros ciegos, sufriendo la venganza del fuego eterno. Él da a los hombres luz, mas ellos se tornan de ella, le devuelven la espalda a la luz, a la palabra, ¿no? Una ofrenda por el pecado echada a la puerta. ¿Vio? Caín hizo eso, ahí en Génesis 3:7. Caín pudo haber sido salvo, mas él salió de la presencia de Dios para siempre. Su muerte no fue digna de recordar. Balaam reconoció que tenía luz y que pecó y expresó el deseo de morir la muerte del justo. Pero él no va a morir la muerte del justo. Mas su amor por las ganancias le conquistó y ahí él murió como un enemigo del pueblo de Dios. Eso usted lo puede leer ahí en Números 22, 34 y 24, 3 y 4 y capítulo 31, versículo 8 de Números, perdón. Coré fue criado en la familia de la fe. Él fue criado, rehusó el cuidado del siervo de Dios. No quiso obedecer al siervo de Dios. Así hay muchos que no quieren obedecer a los pastores, ¿no? Y Coré fue así. Él rehusó el cuidado del siervo de Dios y pereció vergonzosamente en su resurrección, ¿no? Y ahí usted, Números, versículo 16, puede leerlo. De igual modo, hoy los hombres son iluminados en cuanto a la verdad. Ellos pecan voluntariamente, deliberadamente rechazan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Son voluntariamente ignorantes de la venida del Señor y el juicio que impondrá sobre el malvado, como dice ahí en 2 de Pedro 2, capítulo 3, versículo 5. Dios es absolutamente justo en su juicio de los hombres, como describimos ahí arriba. Estos son murmuradores, querellosos, andan según su propia lujuria, y su boca habla grandezas, palabras hinchadas, admirando a las personas a causa de su provecho. Fíjese, esto nos habla todo el apóstol Judas, que estas cosas están ocurriendo hoy, en este último tiempo. Se alaban a sí mismos uno con el otro, hombres malvados, hombres amadores de sí mismos y de los deleites, que no les importan las almas. No les importan las almas. No le importa su alma y menos le va a importar la alma del otro. Entonces, hermanos, amados, tenemos que ver si algunos rasgos de estas personas están en nosotros. Y si están en nosotros, tenemos que decir, Señor, perdóname, porque yo estuve haciendo como Caín, porque yo estuve haciendo como Balán, porque yo estuve haciendo como Coré. Perdóname, Señor, yo quiero ser como Enoc, que caminó con Dios y fue arrebatado. Yo quiero ser como Enoc, porque estoy basándome en lo que está diciendo el libro de Judas.
¿no? Señor, perdóname, Señor. Ahora veo, Señor. Ahora entiendo, Señor, que lo que yo estuve haciendo no estuvo correcto. Entonces arrepiéntase. Arrepentirse es tener un cambio de mente, ¿no? Es aceptar el señorío de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Acepta el señorío de Dios y de nuestro Señor Jesucristo en la iglesia. Usted que se llama pastor. Deje de decir que usted es la cabeza de la iglesia. Deje de decir que para ser salvo hay que cumplir los mandamientos. Deje de decir eso. Anulando completamente, pisando completamente la sangre de Cristo. ¿Se da cuenta, hermano? La hora ha avanzado. Y hay mucho más para decir. Veo que no me apuro yo para salir del libro. Porque este es el mensaje de Dios para el último tiempo, para la última hora. Es una amonestación muy grande para la iglesia. Nos está preparando para el arrebatamiento. A nosotros, por lo menos. ¿No? A nosotros nos está preparando para esperar al Señor. La trompeta suena en cualquier momento para irnos con el Señor. Las cosas que están aconteciendo en este mundo son señales que la Biblia pone delante de nosotros antes de que ocurra la última trompeta. Hermanos, nos estaremos viendo el día lunes de 9 a 10 de la mañana y después de 11 a 12 del mediodía. El Señor les bendiga. Oren por nosotros. Oren por mi vida, por la vida de mi esposa, de mi hogar, de nuestra amada iglesia local. Por el pastor Nicolás, hermana Andrea, hermana Estela, por todos nosotros. Oren por nosotros. Nosotros no venimos con engaño ni con mentira, sino que nosotros queremos que ustedes se vayan con nosotros al sonar de la trompeta. Padre amado, te doy gracias. Gracias por tu amor y por tu cuidado, por hacernos ver estas cosas, por avalarnos de estas cosas. Señor, ayúdame, Señor, primeramente a mí, que mi corazón, mi alma, que todo mi ser esté rendido a este supremo llamamiento. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hijos, Señor, que mis hijos puedan volver a ti antes de que venga el arrebatamiento. Trata con ellos, Señor. Hazle ver tu amor, tu misericordia. Hazle ver, Señor, tu justicia. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a la hermana Waldina Vargas. Señor le bendiga grandemente, mi querida y amada hermana. A la hermana Estela Blanco, el Señor le bendiga grandemente. A la Mari del Mirador. Al pastor Tiquiboco de Bolivia, el Señor le bendiga grandemente. Y a todos los que van a ver este programa. No se olvide de darle like y suscribirse en nuestro canal. No se olvide, hermano. Compartan esta prédica. ¿No? Porque esta prédica va a ser de una advertencia, un llamado para la iglesia. Un abrazo fraternal. Oren por nosotros. Nosotros seguiremos orando por ustedes. Amén, hermano. Señor les bendiga.